Seguimos juntos al despertar, revisaba ya los informes. Como ven, me encuentro en la sala de entrevistas para conversar con mi primer invitado. Y es que los embalses en las provincias orientales están a niveles muy altos debido a las intensas lluvias que dejó a su paso el huracán Melissa. Ya en días anteriores también hablábamos de la saturación de los suelos en la zona provocados por las precipitaciones de los últimos tiempos. Para conversar, para hablar sobre este tema, me acompaña en esta mañana, qué placer, el director de Hidrología e Hidrogeología del Instituto de Recursos Hidráulicos, Argelio Fernández. Buenos días y qué placer compartir esta mañana con usted y estos minutos en Buenos Días, Argelio. Buenos días para ti, Yanela, para el equipo técnico y para todas las de la audiencia. Argelio, antes del huracán Melissa ya se reportaba una saturación de los suelos en las provincias orientales, especialmente en Granma. ¿Podría cuantificar el grado de saturación de estos suelos? ¿Cómo se compara esta condición previa con años anteriores? Nos cuenta, por favor. Sí, antes de que se empezara el impacto de Melissa, habían importantes niveles de humedad en el suelo. No le llamamos saturación porque es otro tipo de situación, o sea, ya es humedad 100% y los suelos prácticamente escurriendo sin llover, o sea, pero sí buenos niveles de humedad teniendo en cuenta que llevaba varios días lloviendo. Y esto, por supuesto, que es un elemento que va a facilitar que luego se produzcan los escurrimientos, teniendo en cuenta que es menor el tiempo que va a pasar desde que cae la lluvia hasta que empiece el escurrimiento. O sea, no va a primar un tiempo en que primero se empiezan a llenar, o sea, empieza a aumentar la humedad del suelo hasta que escurra. ¿Podría comentarnos de los máximos acumulados de precipitaciones que descargó Melissa sobre el oriente de nuestro país? Sí, Melissa tuvo acumulados importantes en varias localidades del oriente cubano, o sea, prácticamente en todos los lugares por donde pasó, dejó acumulados desde 150 milímetros hasta un máximo que hemos registrado hasta ahora, sigue llegando información, de 507 milímetros. Conocimos también, Argelio, que los embalses se llenaron a más de 600 millones de metros cúbicos. ¿Qué porcentaje de la capacidad total de almacenamiento de estas presas representa entonces este volumen específicamente? Bueno, a materia nacional, desde el punto de vista nacional, esto representa un 7% de incremento de llenado de los embalses, o sea, desde un 55% que teníamos previo al huracán hasta el 62% que teníamos ayer en la mañana. Pero en las diferentes provincias varían los niveles. Por ejemplo, en el caso de Santiago de Cuba, que ahora está al 100% de llenado, y inició el huracán con 75%, o sea, tuvo 25% de incremento, y en el resto de las provincias, Guantánamo, Granma, Holguín, estuvo por el orden del 21%. ¿Ya se conocen si algún embalse en particular se acercó o, digamos, superó la capacidad, obligando entonces a realizar aliviaderos controlados? Bueno, hay varios embalses que están vertiendo porque llegaron al máximo de su capacidad, o sea, de su capacidad de almacenamiento. O sea, están al 100%, empiezan a aliviar de manera automática. O sea, hay que aclarar que la mayoría de los embalses de Cuba tienen aliviaderos automáticos. O sea, una vez que ellos se llenan, empiezan a verter por sí solos. No es el caso de los aliviaderos que tienen, o sea, los embalses que tienen aliviaderos de compuesta, que son muy pocos, son apenas 15, en los cuales sí se pueden hacer, incluso antes de que se llenen, se pueden hacer operaciones para poder dejar un colchón que permita almacenar un poco del agua que va escurriendo. Entonces ya sí te decía, o sea, hay muchos embalses ya que están vertiendo en el oriente del país, prácticamente casi todos en Santiago de Cuba, y algunos, como son los casos de Faustino Pérez, el caso de Cauto del Paso, que hubo que hacer operaciones previo a la llegada del embalse para que pudieran almacenar un poco más y disminuir los posibles escurrimientos o vertimientos aguas abajo. En el caso específico de Granma, Argelio, donde las inundaciones fueron abrumadoras, como hemos conocido, ¿qué factor fue determinante? ¿La incapacidad del suelo para absorber el agua, desbordamiento de los ríos o simplemente la combinación de ambas? El factor determinante es la intensidad de la lluvia. O sea, en todos estos territorios hubo lluvias muy intensas, abundantes e intensas, que son dos conceptos diferentes. O sea, en solamente 2 horas hubo varias localidades que registraron más de 100 milímetros. Una lluvia de más de 40 milímetros en 1 hora es muy intensa, considerado así en el mundo entero, desde el punto de vista sobre todo de los escurrimientos. O sea, desde el punto de vista hidrológico son lluvias muy intensas. Muy pocos suelos, o creo que ningún suelo tiene la capacidad de admitir, o sea, la velocidad de infiltración suficiente para admitir lluvias así. Por tanto, ahí todo lo que caiga por encima del nivel de asimilación del suelo va a escurrir en muy poco tiempo. A pesar de la captación de más de 600 millones de metros cúbicos que decíamos en los embalses, las inundaciones fueron muy severas en varios lugares.
como hemos visto también los reportes. ¿En qué medida la red de embalse mitigó entonces el evento? El embalse es un elemento que siempre va a permitir reducir las inundaciones. O sea, va a ser un elemento para el control de las inundaciones, aun cuando su destino sea el abasto a la población, sea el riego agrícola, pero embalse, al fin, una obra hidráulica que está colocada, que está construida en el cauce de un río, va a hacer que los escurrimientos siempre sean mayores, aun cuando ocurra el evento, ya el embalse esté lleno. Aún así, va a haber un proceso de transformación de la avenida que va a hacer que los caudales sean menores. En el caso del volumen, el volumen va a ser el mismo siempre. Lo que va a pasar en mayor tiempo, desde el punto de vista que cuando está el embalse construido, o sea, va a ser el mayor tiempo que va a primar desde que llega ese volumen al embalse hasta que él lo deja transitar aguas abajo. Entonces, de no estar estos embalses construidos, sería mucho mayor el impacto de las inundaciones y se hubiesen producido mucho antes. ¿Es posible, Argelio, estimar cuál habría sido entonces el volumen de inundación o el nivel de los ríos si existieran estos embalses? Sí, de hecho, desde el punto de vista de la hidrología, calcular los escurrimientos cuando no hay obras es más fácil. O sea, lo que le llaman régimen natural es mucho más fácil de calcular. Y siempre son mayores los escurrimientos. O sea, cuando no están las obras hidráulicas, los escurrimientos son mucho mayores y las áreas de inundación son mucho mayores que las que se producen a partir de estas obras hidráulicas. Ya, por último, me queda solo agradecerle, aunque comentábamos también que si es bueno la capacidad al máximo, también esto también tiene sus pros y sus contras, me decía. ¿En qué consiste esto más o menos para un poco ubicar a los televidentes? Desde el punto de vista del aprovechamiento hidráulico, o sea, agua almacenada para entregar para los diferentes usos, economía, sociedad, medio ambiente, por supuesto que es muy positivo. Esto va a permitir que el próximo periodo poco lluvioso, que comienza prácticamente a partir de mañana, ya tengamos el agua garantizada para poder realizar todas estas actividades. Sin embargo, si mañana se produce otro evento ciclónico, otro evento de intensas lluvias, entonces va a ser mucho más rápido el momento en que empiecen los escurrimientos o los vertimientos de estos embalses. Ya, bueno, pues agradecerle como siempre su presencia por explicarnos todas estas cuestiones. Un placer haberlo tenido aquí en el estudio. Gracias, que se repita la visita, Argelio. Gracias. Nosotros vamos a un alto en nuestros contenidos de regreso. Vuelvo con otras propuestas informativas. No se aparte de la sintonía. Seguimos juntos al despertar hasta muy cerca de las 9 en punto de esta mañana.